Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional para que juntos vinculemos a Mendoza con el mundo. No estoy sola, estoy con mi compañero Augusto Grilli Fox. ¿Cómo estás? Buen día, Augusto. Buen día, Luz. ¿Cómo estás vos? Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes en una semana que ha tenido distintos temas que vamos a analizar hoy en profundidad, pero principalmente haciendo eje en lo que han sido los 20 años de los atentados a las Torres Gemelas. Exactamente, el sábado pasado se cumplieron 20 años de estos atentados y lo vamos a abordar desde dos perspectivas diferentes. Una, para conocer cuáles fueron los diferentes eventos para conmemorar este 11 de septiembre, como se llama, estos atentados y las más de 2.700 víctimas. Y por otro lado, cuál fue, digamos, justamente el cambio a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, a partir de este atentado, las distintas guerras que suscitó y todos los cambios también a través de una entrevista, ¿no, Augusto? Tal cual. De hecho, aparte de trabajar este tema en profundidad, donde vamos a tratar de analizarlo como un proceso, viendo justamente en qué ha cambiado, en qué ha sido un hecho bisagra, un ícono en la historia. Por otro lado, también vamos a actualizar la realidad en relación a lo que sería el potencial acuerdo, la vuelta de Estados Unidos a lo que es el acuerdo atómico con Irán, si esto avanza, si esto prospera. Sí. Por otro lado, también hacerte referencia a las elecciones que se vienen en Alemania, un proceso electoral muy interesante donde el hito sin duda es justamente la salida del poder de Angela Merkel. Exactamente, importantísimas elecciones federales que van a ser el 26 de septiembre y el domingo pasado se produjo el segundo debate. Vamos a hablar un poco de cuáles fueron los temas, quiénes son los candidatos a suceder a Angela Merkel, que no se presenta en estas elecciones, no va a continuar en ningún cargo político. Mucho de esto también vamos a tratarlo porque es muy relevante, no solamente para Alemania, sino también para todo lo que es la Unión Europea. Tenemos además una propuesta interesantísima en relación a lo que va a ser el 11 de septiembre en materia cultural, además de algo muy particular y muy interesante que no te voy a anticipar en materia de medio ambiente. Espectacular, pero ahora veamos el siguiente video que resume los temas y ya seguimos. Ahora nos vamos a Irán, como te anticipamos, y te hacemos referencia a las negociaciones que se han dado mediante la Organización Internacional de Energía Atómica con el gobierno de Teherán, donde la máxima autoridad de Rafael Grossi, el argentino que está a cargo justamente de este organismo, ha planteado avances en relación a las negociaciones. Exactamente, y es un gran paso lo que se ha dado este domingo en el marco del plan nuclear, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rafael Grossi lo que anunció es que en la organización, ¿sí?, de la ONU, lo que va a lograr es recuperar, digamos, un tiempo en cuanto a lo que es el mantenimiento de los equipos de vigilancia que están en distintas bases nucleares de Irán. ¿Esto por qué? Porque básicamente 2 días antes del domingo el Organismo Internacional de Energía Atómica había denunciado la falta de colaboración por parte de Irán para dar a conocer justamente cómo están actualmente en materia nuclear. Esto responde a una ley que había aprobado el Congreso de Irán en donde impedía la vigilancia justamente por parte de este organismo. En febrero llegan a un acuerdo previo y logran, digamos, aplazar el tiempo de que no puedan entrar los distintos agentes del organismo a Irán hasta junio. En realidad sí, se aplaza hasta junio para poder monitorear las cámaras y ver cómo está actualmente Irán enriqueciendo uranio. Lo que es importante tener en cuenta en este momento es el tema de que no van a poder tomar las imágenes, sino que solamente el mantenimiento de las cámaras. Básicamente el avance concreto se trata justamente de la actualización y el monitoreo exacto del tiempo real de las evoluciones que se vayan generando y de los trabajos en relación a lo que es el crecimiento que han planteado en relación a lo que es el desarrollo atómico y nuclear, justamente para tener
controles sobre que el avance no represente un riesgo bélico. Que sobre esto el propio Rafael Grossi ha hecho referencia que si bien ha tenido un crecimiento importante, en ningún momento ha representado un riesgo militar. Algo que es interesante también poder aplicar este monitoreo justamente para que aparezcan herramientas que condicionen aún más al gobierno de los Estados Unidos a que vuelva a integrar este acuerdo. Desde la perspectiva que plantea Irán, justamente hace referencia a que se respete el acuerdo que se firmó con Barack Obama cuando Joe Biden era vicepresidente. En 2015 exactamente, en 2018 Donald Trump decide retirarse de este acuerdo, que es el Acuerdo de Acción Integral y Conjunto, e impone nuevas sanciones, entre ellos lo que es el embargo al petróleo, lo que afecta directamente a la economía de Irán. En base a eso es que Irán deja de cumplir sus compromisos de este acuerdo y empieza a enriquecer cada vez más uranio. El tema es lo que vos decías, es muy importante, de que todavía no hay un porcentaje de enriquecimiento de uranio para obtener un arma nuclear, pero cada vez se van acercando más. De hecho, un mismo informe del Organismo Internacional de Energía Atómica comentó que de lo que es mayo a agosto ha habido, digamos, un aumento de las reservas de uranio enriquecido al 60%, que pasaron de 2,5 kilos a 10 kilos en agosto. Entonces cada vez van teniendo como más acopio, se podría decir. Hay que tener en cuenta también la posición de Estados Unidos en relación a las charlas, a los diálogos que ha tenido Joe Biden con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, sobre todo entendiendo que Israel tiene la posición de que no se vuelva a reflotar este acuerdo, este pacto nuclear entre los países que principalmente lo integraban. Hay que tener en cuenta justamente que Estados Unidos tiene el gran desafío de tener la cintura política de poder potenciar las relaciones con Israel, pero por otro lado poder regenerar este acuerdo que además, en relación a las sanciones que planteabas, hay que tener en cuenta que la situación social se deterioró mucho justamente por estas decisiones de Donald Trump en relación a que ha perjudicado también todo el mercado porque ha devaluado la moneda en más de un 50%. Exactamente, la situación en Irán es bastante compleja desde en materia económica y bueno, y también ahora en materia política. ¿Por qué? Porque recordemos que Ebrahim Raisi fue electo el nuevo presidente en reemplazo de Rouhani. Rouhani fue el líder iraní que justamente comandó las negociaciones con Estados Unidos en 2015. Ahora Ebrahim Raisi tiene una postura más bien más conservadora, más reacia a ceder ante los pedidos de Estados Unidos y también, digamos, entendiendo la lógica de lo que ellos quieren es asegurarse de que si hay una vuelta a este plan nuclear, se les garantice que Estados Unidos no va a volver a salir como ocurrió en 2018. Entonces está bastante, digamos, tensa la relación en ese aspecto. Exactamente. De hecho, la crítica concreta hace referencia a que Estados Unidos no ha tenido la capacidad de aplicar una política de Estado en materia atómica. De hecho, lo hemos visto el giro que se ha dado en relación a cuando un gobierno ha sido demócrata y cuando ha sido republicano. Justamente un Estados Unidos que trata de manifestar el multilateralismo, una lógica de construcción a largo plazo, es el actor concreto que no ha tenido esa capacidad. Exacto, así que bueno, hay que ver qué es lo que pasa en cuanto a las negociaciones. Recordemos, desde abril de este año se habían retomado las negociaciones en Viena para la reincorporación de ambas partes, que ambas partes cumplan, digamos, sus compromisos de este acuerdo. Quedaron suspendidas 2 días después del 20 de junio, cuando fue electo Ebrahim Raisi como el presidente de Irán, y todavía no se retoman. Ebrahim Raisi había dicho que ellos estaban dispuestos a volver a sentarse a negociar, pero en un plazo más o menos de 2 o 3 meses para poder establecer cuál es la delegación y cómo, digamos, van a seguir procediendo. Había una presión por parte de lo que es la comunidad internacional, puntualmente de Reino Unido, ¿sí?, o de Alemania, que exhortaban a que se agilizaran un poco los trámites para retomar lo antes posible estas conversaciones, teniendo en cuenta la cantidad de kilos que van enriqueciendo Irán a lo largo de este tiempo. La cuestión es que lo que ellos dicen es que van a volver, pero no por parte, digamos, de la presión occidental. O sea, que si siguen presionándolos, quizás no se retomen. Por lo pronto, en lo inmediato, estas acciones puntuales que se han dado en relación a estas negociaciones que llevó a cabo justamente Rafael Grossi, dan la pauta, dan la impresión de que podría llegar a existir la posibilidad de que se reflote este acuerdo, lo cual sería concreto y realmente beneficioso tanto para Irán como para las demás potencias, dado que permite una propuesta mucho más activa, más presente y justamente una construcción mediante el diálogo. Exactamente, una construcción mediante el diálogo. Importante lo que señalas, y justamente también, en cierta forma, sacando un poco esta presión de que si Irán sigue enriqueciendo uranio, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el 90% del enriquecimiento de uranio se puede utilizar para hacer un arma
arma nuclear. Irán, a lo largo de todos estos años, ha dicho que este enriquecimiento de uranio lo hace con fines médicos, con fines de combustible también, pese a combustible nuclear. Pero bueno, lo que dicen las distintas potencias internacionales es que no hay argumentos, digamos, civiles para tener tanta cantidad de enriquecimiento de uranio, sino que lo que ellos tienen miedo es de que haya una creación de un arma nuclear. Un factor a tener en cuenta también es que en el tiempo y el plazo que el acuerdo que celebró con Estados Unidos con Barack Obama a la cabeza, en todo momento fue destacado que Irán lo cumplió a rajatabla. Exacto. Hay una cuestión muy real, muy concreta en eso, y algo que también fue muy desprolijo y muy disruptivo fue la posición de Donald Trump en el sentido de volver a aplicar sanciones cuando el acuerdo había sido cumplido. Exacto, sí, el argumento de Donald Trump en ese momento fue el hecho de que ellos habían descubierto que Irán estaba enriqueciendo uranio a más del 3.67% de ese momento. No hubo pruebas. Mediante informes propios que, claro, no convalidó el organismo internacional y que además los países miembros de este acuerdo, como China, Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra, negaban la posición de Estados Unidos. Exacto, sí, fue unilateral la decisión y afectó a todos los países que estaban involucrados, principalmente a Irán. Así que bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa. Es un gran paso este acuerdo que ha logrado el Organismo Internacional de Energía Atómica con Teherán, justamente para avanzar en el monitoreo y de cara a lo que van a hacer retomar las conversaciones. Pero vamos a seguir al tema en lo inmediato, justamente para que este relevamiento nos permita saber concretamente cómo se avanza y si se llega finalmente a un acuerdo integral. Pero ahora nos vamos a Alemania. Exactamente, nos vamos a Alemania. ¿Por qué? Porque el domingo pasado se celebró el segundo debate de los 3 candidatos a suceder a Angela Merkel. ¿Por qué es importante y por qué lo traemos a colación? Justamente porque es la primera vez en 16 años en la que Angela Merkel no se presenta como candidata, va a salir de poder, justamente, de la Cancillería, y van a aparecer 3 nuevas figuras que, digamos, no son conocidas a nivel internacional. Exactamente, de hecho, un contexto bastante particular, las mediciones que han ido tomando distintas consultoras, actores, yo en lo personal lo hemos hablado, soy bastante incrédulo en relación al rol de las consultoras, pero han marcado distintas tendencias. Básicamente han hablado de una candidata verde en un momento que para mayo estaba con una medición muy elevada. Arriba del 36% estaba en mayo. Annalena Baerbock, del Partido Verde. En la actualidad nos encontramos con una perspectiva muy interesante por parte del candidato socialdemócrata, que si fuesen hoy las elecciones estaría en primer lugar. Exactamente, es importante lo que vos señalas, si bien somos un poco, digamos, desconfiados, podríamos llegar a decir, de las encuestas, van cambiando en forma permanente y ahora el favorito para las elecciones es, como vos decías, el candidato socialdemócrata, ¿sí? Olaf Scholz. Olaf Scholz es actualmente el ministro de Finanzas del gobierno de coalición de Angela Merkel, pero se presenta como candidato aparte. Y el candidato que vendría a ser del mismo partido de Angela Merkel, que es del Partido Conservador, que es la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Baviera, es Armin Laschet. Laschet ha caído mucho en los últimos meses. Su intención de voto está por debajo de un 22%, al contrario de Scholz, que está por encima de un 26%. El tema es que, ¿por qué llama la atención? Porque es la primera vez en la historia en donde un candidato del Partido Conservador, el partido histórico, sí, justamente de Angela Merkel, tiene una intención de voto tan bajo. Exactamente, y también el contexto en el que se da justamente este proceso electoral. Alemania se encuentra en un contexto real de una cuarta ola de COVID, que si bien está más controlado no deja de generar impactos sobre la economía y principalmente sobre la opinión pública. Por otro lado, también entender el rol de quién se va, Angela Merkel, desde el 2005 como canciller de Alemania, con un rol muy activo, con un rol concreto en las crisis de Alemania. De hecho, datos así concretos: pasaron, por ejemplo, 4 presidentes de Estados Unidos, 4 presidentes de Francia, 8 primer ministros de Italia, o sea, datos muy reales, muy concretos, en lo cual podemos decir, más allá de tener, digamos, algún tipo de empatía o no, que estamos hablando de una enorme referente política de lo que ha sido la Comunidad Europea. Exactamente, y es justamente el reconocimiento, no solamente en Alemania, sino a nivel internacional que ha tenido Angela Merkel. Se va, y por eso también son tan importantes, y por eso ella ha tenido que también intervenir en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque ella misma, cuando anunciaron justamente quién iba a ser el candidato de su partido, dijo que iba a tratar de no involucrarse en esta campaña. Bueno, hace 2 semanas atrás tuvo que salir directamente a hablar ella, a intervenir, a pedir que voten al candidato del Partido Conservador, Armin Laschet,
Justamente, ¿por qué? Porque para tratar de darle un poco de empujón. Y justamente por su 66% de imagen positiva con el que está retirando de la gestión. A ver si se lo traslada un poco. El tema es que esto todavía no se ve reflejado en las encuestas ni en la intención de voto, básicamente porque Armin Laschet tenía una buena intención de voto. El tema es que después de las inundaciones de julio, que bueno, afectaron justamente una de las regiones más importantes que fueron afectadas, es la región que preside Armin Laschet, que es Renania del Norte de Westfalia, y se difundió un video en el que se lo veía a Armin Laschet riéndose durante las inundaciones. Esto causó, muchísimo repudio por parte de la sociedad alemana, lo que se vio directamente en las encuestas y cómo afectó, su intención de voto de cara a las elecciones. 26 de septiembre las elecciones. Exactamente, así que bueno, vamos a ver para septiembre cómo se empieza a reordenar también en este contexto de pandemia, justamente la lógica en materia geopolítica, nada más ni nada menos que la Comunidad Europea. Exactamente, y es importante también, antes de cerrar este tema, es mencionar también algunas de las cuestiones que salieron en el debate. Una de las cuestiones que le reprochan a Scholz, que es el candidato favorito, como decíamos, Partido Socialdemócrata, es que podría haber una coalición de izquierda, y esto está afectando no solamente a Alemania, sino a toda la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque es la primera vez en 16 años que podría haber una coalición de izquierda y no de centro-derecha como venía teniendo Angela Merkel. ¿Esto por qué? Porque lo que señalan es que el Partido Socialdemócrata podría hacer una coalición con el Partido Verde y con Die Linke, que es el partido postcomunista y que ha tenido declaraciones bastante controvertidas en materia de política internacional, puntualmente pidiendo que desaparezca la OTAN, reprochando los vínculos con Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces, está toda la comunidad internacional viendo qué es lo que puede llegar a pasar allí en Alemania el 26 de septiembre en base a quién gana estas elecciones y cuál es la coalición de gobierno que se forma. Interesantísimo el proceso que se viene en Alemania. También podemos ver cómo se van dando estas discusiones concretamente, tanto a nivel latinoamericano, a nivel comunidad europea, así que vamos a estar muy atentos a este proceso. Exactamente, muy atentos. No falta absolutamente nada, una semanita para las elecciones en Alemania y bueno, todo lo que está pasando en la comunidad internacional. Pero ahora nos vamos a ir a Nueva York. Justamente para anticiparte lo que va a ser la entrevista que vamos a generar, en la cual pretendemos no hacer referencias específicamente técnicas, sino interpretar, entender justamente qué representó este atentado que dejó casi 3.000 muertes, que justamente ha estado en auge en estos días por el 20 aniversario y también por lo que ha representado en relación a la salida de Afganistán, tanto de Estados Unidos como de la coalición de la OTAN. Exactamente, bueno, justamente lo que vos señalabas, 20 años sí, transcurrieron desde los atentados del 11 de septiembre, el sábado pasado. Hubo diferentes homenajes en base justamente para conmemorar a las casi 3.000 víctimas fatales de estos atentados. Veíamos, por ejemplo, bueno, el primero claramente fue allí en donde estaba ubicado el World Trade Center, las Torres Gemelas, que fueron, donde impactó primero el primer avión terrorista que había sido secuestrado justamente por 19 terroristas, un avión comercial de Estados Unidos, secuestrado, impacta contra una de las torres y allí, es donde se desencadenan los diferentes eventos también atentados. El primer acto, de homenaje fue allí en el World Trade Center. Vimos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a Jill Biden, la primera dama. También estuvieron presentes Barack Obama, sí, expresidente, junto a Michelle Obama, y Bill Clinton junto a Hillary Clinton en primera fila, escuchando principalmente a los familiares o a sobrevivientes de los atentados de las Torres Gemelas mencionar también a los nombres. Sin dudas, Estados Unidos paralizado, gran parte de Occidente también en relación a lo que representa esto. Pero no te vayas, quédate ahí, que ahora lo vamos a profundizar con Julio Leónidas Aguirre, politólogo, investigador, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Quédate ahí. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela.
Continuamos en Enlace Internacional y como habíamos anticipado, vamos a analizar qué pasó en estos 20 años de los atentados de las Torres Gemelas, ¿no, Augusto? Exacto, para esto estamos en contacto vía Skype con Julio Leónidas Aguirre. Él es doctor en Ciencias Políticas, es analista, de hecho es el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Hacíamos referencia a que se cumplen los 20 años del atentado a las Torres Gemelas, comúnmente denominado, y queríamos tener tu perspectiva, tu interpretación en relación a qué representa esto para todo el mundo. O sea, 20 años de este atentado que dejó más de 3.000 muertes, que se entiende como un fenómeno bisagra. ¿Qué es lo principal que nos ha dejado? Bueno, sí, sin lugar a dudas cambió la lógica de la geopolítica mundial, ¿no? Veníamos, luego de la caída del muro de Berlín, una década de dominio hegemónico de los Estados Unidos, y con el atentado de las Torres Gemelas se empieza a marcar un proceso de cambio en todo ese esquema donde, digamos, queda en evidencia que los Estados Unidos podían de hecho ser atacados, y empieza a cambiar la dinámica geopolítica, la geografía del conflicto internacional y las manifestaciones o las modalidades del conflicto bélico internacional, ¿no? Donde pasamos de un conflicto centrado en conflictos entre estados a conflictos entre estados y organizaciones, ¿no? Que pasan a ser llamadas organizaciones terroristas, que operan como redes distribuidas en distintas partes del mundo y que empiezan a generar modalidades de conflicto no convencionales que, sin embargo, son las que empiezan a disputar elementos centrales de la geopolítica global. Bien, justamente, Julio, decías que cambia el formato de lo que es la guerra en el sentido de pasar de guerra de estados a una guerra contra el terrorismo, pero también suscitan otros cambios, como por ejemplo en materia de seguridad, en materia también hasta inclusive de la modalidad de la guerra, ¿no? Porque aparecen después también lo que serían los ciberataques, ¿no? Totalmente. Cambia todo lo que tiene que ver con el conflicto. Cambia la geografía del conflicto. Pasamos de esos escenográficos escenarios de conflicto bélico que vemos en las películas, ¿no? Cuando dos ejércitos parecen luchar en el medio de la nada, a llevar el conflicto internacional, el conflicto bélico, al corazón de las ciudades. Y con el cambio de la geografía del conflicto y las modalidades, en vez de ser dos ejércitos de estados que se enfrentan, son organizaciones terroristas que atacan ciudades. Justamente debido a ello empiezan a cambiar las modalidades de seguridad interna en buena parte del mundo. Primero lo vimos, y inmediatamente posterior al uso de los aviones como herramienta para el ataque, empezó a cambiar todo lo que tenía que ver con la seguridad aeroportuaria, pero después también muy vinculado a justamente el propósito de ese tipo de ataques, que es el terror, que es difundir el pánico, en este caso en las grandes ciudades de Occidente. Empiezan a modificarse las pautas de seguridad ciudadana en esas ciudades. Empezamos a ver un avance progresivo muy grande de lo que es la seguridad por sobre las libertades individuales. Empiezan a aceptarse todas estas, las comunidades políticas, ¿no? De buenas partes de Occidente, empiezan a aceptar mayores dosis de regulación en nombre de la seguridad. Y bueno, justo con ello también empiezan a modificarse las lógicas del conflicto armado, no solamente desde el punto de vista de los terroristas, ¿no? Desde los ataques terroristas, el hecho del uso de las bombas, de los coche-bombas, el uso potencial de secuestros de aviones y utilizar los mismos aviones como elementos para producir daño, sino también desde el punto de vista de la resistencia o del ataque de Occidente sobre estas redes de terroristas. Empiezan a aparecer casi me atrevería a decir una lógica de privatización del conflicto bélico, donde empiezan a aparecer grupos de mercenarios que empiezan a incurrir en la búsqueda de estas redes para tratar de desactivarlas, y también empieza progresivamente a crecer todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología como los drones para poder hacer ataques que se entienden quirúrgicos, más allá de que inexorablemente generan un montón de daños colaterales. Y también empieza a aparecer, como vos bien marcabas, no estrictamente vinculado a lo que fue el ataque de las Torres Gemelas, pero sí ya en esta nueva dinámica del conflicto internacional empieza a aparecer el tema del ciberataque como un elemento que pone en jaque también las viejas lógicas de organización de la seguridad nacional. Julio, hacías eje justamente en este concepto de seguridad o libertad. Y te lo pregunto en el contexto de cómo impacta en la vida del norteamericano medio, del ciudadano de a pie, en relación a si se potenciaron por ahí las diferencias raciales, a si se sintió más vulnerado el ciudadano, a si cambió la perspectiva sobre Oriente desde Occidente. ¿Cómo impactó para vos en ese ciudadano este atentado?
Sí, sin lugar a dudas. Al instalarse la idea de que en nombre de la seguridad podía avanzarse sobre ciertas libertades, y al instaurarse también una idea que fue muy fuerte en los Estados Unidos, es la sensación de vulnerabilidad interna, ¿no? La idea de que Estados Unidos es un país con una larga tradición bélica, pero esos conflictos siempre fueron fronteras afuera. Cuando ese conflicto se traslada a fronteras adentro, empieza a generar una sensación de vulnerabilidad en lo que es, sin lugar a dudas, el país en términos bélicos más poderoso del mundo. Y con eso, ¿no?, bajo ese paraguas de la vulnerabilidad interna, empieza a aparecer la posibilidad de múltiples regulaciones a las libertades internas, a la ley patriota, por ejemplo, que habilitaba o que iba en contra de muchas garantías y podía poner en suspensión ciertos procedimientos de investigación criminal o la actuación de las fuerzas de seguridad, que de algún modo aumentan podríamos llamarlo discrecionalidad que tienen las fuerzas para avanzar en el marco de la lucha contra el terrorismo sobre investigaciones y acciones directas para desmantelar potenciales o investigar potenciales grupos terroristas. En ese sentido, fue un marco de legitimación de la acción directa que iba por canales paralelos a lo que solían ser los procedimientos habituales, los procedimientos fundados o centrados en las garantías procedimentales de las personas, y en ese contexto emergieron abusos de todo tipo, y sin lugar a dudas, cuando el conflicto empieza a canalizarse en Oriente Medio y empieza a tomar el sujeto del conflicto para la perspectiva del ciudadano es el musulmán, por supuesto esto incrementó la islamofobia en todo Occidente, en Estados Unidos en particular, y muchos de los abusos de las fuerzas de seguridad fueron focalizados en migraciones provenientes de estos países, con lo cual todo el conflicto interno, más allá del hecho mismo de la posibilidad del ataque terrorista, todo lo que tiene que ver con la seguridad interna y los conflictos étnicos en Occidente, dirigido o focalizado sobre las comunidades musulmanas, creció enormemente. Y no solamente por parte de las fuerzas de seguridad, sino también por parte de la misma ciudadanía, que empieza en este contexto o en este marco a observar a los musulmanes como potenciales terroristas, generando, ¿no?, un montón de problemas, de prejuicios de todo tipo. Julio, recién mencionabas justamente el tema de la concepción de la privacidad en cuanto, por ejemplo, el tema de la ley patriótica, o por ejemplo también está el programa que se impuso Stellar Wind. Pero mi consulta es por qué, digamos, en ese momento se imponen estas leyes para tratar de evitar fines terroristas. Pero ¿por qué esto se propagó en el tiempo? Tanto tiempo se continuaron estos distintos programas que avasallaban el derecho a la privacidad. ¿Por qué crees vos que continuaron a lo largo de los diferentes presidentes? Bueno, es complejo, creo que el fenómeno incluso va más allá de los Estados Unidos, si bien encuentra en Estados Unidos y de alguna manera también en Inglaterra, en Londres, los lugares donde más avanzó. Creo que es una coincidencia muy particular de la disponibilidad de nuevas formas de tecnología, nuevas formas de percibir el riesgo ciudadano y a su vez cambios profundos también en lo que es la idea de intimidad. Creo que estas tres cosas, que son complejas, que son abstractas, de algún modo coincidieron para que persistieran en el tiempo nuevas modalidades de seguridad ciudadana o de controles sobre la ciudadanía. Por ejemplo, doy simplemente el ejemplo de la proliferación de las cámaras de seguridad en todos lados para estar registrando constantemente las acciones de la ciudadanía. Esto, que era históricamente resistido, encuentra en un contexto en el cual aumenta la sensación de inseguridad, un contexto propicio para el avance, y encuentra a su vez una tecnología que estaba disponible con mucha más eficiencia que en el pasado, y un contexto en el cual dinámicas como, por ejemplo, posiblemente, esto es una hipótesis por supuesto, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y las nuevas manifestaciones de comunicación y de construcción de identidades públicas de las personas en las redes sociales, modificó nuestra idea de intimidad. Y por ahí la idea de cubrir una cámara de seguridad registrando nuestros movimientos en el foro público, que podía ser entendida hace un par de décadas como un fuerte avance sobre nuestra intimidad, sobre nuestros derechos y nuestra identidad, quizás en la sociedad actual hemos naturalizado este tipo de mecanismos. Por consiguiente, creo que hay una coincidencia allí de lo que fueron los cambios en la sensación de inseguridad que habilitaron el avance de estas medidas, la tecnología que las hacía factibles y las hacía, entre comillas, no baratas y relativamente eficientes desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, y a su vez, en términos más generales, cambios grandes en la concepción de lo que es la intimidad, que también vienen acompañados de esas tecnologías. Creo que de algún modo la coincidencia de estos tres procesos hacen que muchos de estas políticas de seguridad y estas nuevas tecnologías utilizadas para la seguridad se hayan instalado y no hayan vuelto a ser puestas en tela de juicio, al menos no con la suficiente fuerza como para dar marcha atrás con ellas.
Julio, pasaron 20 años de lo que fueron los ataques, de lo que fue también la invasión. Estados Unidos se retira de Afganistán junto a la coalición de la OTAN y vienen nuevos desafíos. ¿Cuál crees vos que va a ser la discusión en materia de lucha contra el terrorismo en este contexto en el cual Estados Unidos y con la OTAN se retiran en forma desordenada y debilitada, podríamos decir, de Afganistán? Bueno, creo que hay un sector de las clases dirigentes de Occidente que entienden que las intervenciones militares en estos países no fueron eficientes para resolver los problemas de fondo. Es posible que, frente a nuevas conducciones políticas, al menos en los Estados Unidos, hayan mayor espacio para otras herramientas alternativas o estrategias alternativas para lidiar con estos problemas, y en vez de tratar de intervenir militarmente en los países, se trabaje con las fuerzas de seguridad internas de esos países y se desarrollen otro tipo de estrategias. Creo a su vez también que es posible que muchos de estos grupos, pensemos por ejemplo específicamente en el caso de Afganistán y en el caso de los talibán, es posible que estos 20 años de intervención de la OTAN en general, de Estados Unidos en particular en la zona, con todo lo que han padecido esas poblaciones, haya generado algún tipo de proceso de aprendizaje en estos grupos y que entiendan ellos que su relación con Occidente en general tenga que recurrir por otro tipo de estrategias. Entonces, esperemos, todavía es muy temprano para ver, esto puede ser simplemente una acción estratégica por parte del Departamento de Estado de advertir un fracaso que se le puede imputar a administraciones republicanas, si bien fue una continuidad, por supuesto, de todos los gobiernos, y puede ser un intento del nuevo gobierno de los Estados Unidos de sugerir cambios en sus modos de intervención, pero que después realmente no se manifiesten en nada en concreto. Creo que todavía es temprano para verlo, pero es posible que hayan cobrado fuerza en el gobierno de los Estados Unidos y en parte de la ciudadanía la idea de que este tipo de intervenciones son muy costosas. Hay una imagen que me parece que es muy importante tomar en consideración, que eran las imágenes de los aviones que aterrizaban en los Estados Unidos y de allí bajaban los cajones con la bandera y los soldados muertos en Afganistán o muertos en distintas zonas de esa parte del mundo. Creo que esa imagen fue una imagen muy fuerte, fue una imagen del fracaso, fue una imagen de que realmente no se logró lo que se estaba proponiendo, que la violencia solo tendió a incrementarse y posiblemente sea una imagen con la potencia suficiente como para tratar de cambiar en términos simbólicos y en términos prácticos también las estrategias de intervención sobre esta problemática. Julio, te consulto, ¿crees que con esta salida de Afganistán se perdió la credibilidad de Estados Unidos ante la comunidad internacional? Creo que lo que acontece es que Estados Unidos ahora, a diferencia de cuando comenzó el conflicto, tiene que lidiar con un mundo mucho más multipolar, con el ascenso de China, con todo lo que eso genera y con la idea de que ya no es ese ganador absoluto del concierto de naciones, ¿no? Que parecía ser así luego de la caída del muro de Berlín, ¿no? Con la victoria, ¿no? Con la finalización de la Guerra Fría, con la emergencia de Occidente como el gran hegemón y Estados Unidos a la cabeza de ello. Creo que ese mundo ha cambiado y que en un nuevo contexto mucho más multipolar es posible que estos conflictos empiecen a encauzarse tomando más en consideración no solamente las acciones unilaterales de los Estados Unidos, que lograban, incluso obviando los resultados de las posiciones de los países en Naciones Unidas y en los organismos pertinentes, lograba avanzar igual en sus agendas. Creo que hoy el surgimiento de otros poderes, con China a la cabeza, pero también con un nuevo rol de Rusia en todo este proceso, creo que ese contexto general es el que lleva a que los Estados Unidos tengan que revisar muchas de sus estrategias en distintas partes del mundo. Julio, te hago la última pregunta de mi parte en relación justamente a esto que nombrabas, China, Rusia, Estados Unidos y Afganistán. ¿Cuáles crees vos que van a ser los roles geopolíticos que van a cumplir cada uno? Y por otro lado, si entendés también que China puede llegar a tener la intención de generar matriz, de generar estructura, desde un punto de vista geopolítico para tratar de proyectarse junto a Pakistán y Afganistán. Sí, creo que China está particularmente interesado en tener cierta capacidad de control, cierta capacidad de involucramiento en esa zona. La historia de conflictos es muy larga, no la podríamos resumir ahora, pero bueno, en el marco de la Guerra Fría avanza la Unión Soviética sobre Afganistán, se da todo el conflicto afgano-soviético, los Estados Unidos de algún modo crean o potencian en la emergencia de lo que hoy son los talibán, al armar y apoyar logísticamente a todos esos grupos para resistir el avance soviético.
y lo que crean precisamente en esas zonas una enorme inestabilidad que tiene menos que ver quizás con lo que podría haber pasado en esas zonas de ser libradas a su autonomía, y tiene más que ver con lo que fueron los movimientos que Rusia y Estados Unidos hicieron en esa zona en el marco del último tramo de la Guerra Fría. Luego emergieron las consecuencias de todas esas acciones militares, y hoy lo que estamos viendo es un Estados Unidos que se retira, una Rusia que sigue participando en términos de inteligencia y una China que posiblemente avance con modos diferentes. En vez de avanzar militarmente, es posible que veamos una China que esté preocupada por llevar adelante proyectos de infraestructura y de participar y de imponerse más desde lo económico que desde lo militar en la zona, pero creo que todavía es temprano para saber, pero sin lugar a dudas creo que la retirada de la OTAN es una señal para que China pueda empezar a avanzar en esa zona. Julio, yo también te hago la última consulta de mi parte. ¿Qué es lo que crees vos que va a hacer ahora Estados Unidos en base por ahí a su imagen que quedó deteriorada con respecto a Afganistán? ¿Para dónde podría llegar a tratar de enfocarse a Estados Unidos y tratar de desviar un poco la vista de Afganistán? Bueno, es muy difícil saberlo. Creo que Estados Unidos probablemente se repliegue más sobre Occidente, y en ese sentido creo que va a estar más preocupado, por un lado, en problemas domésticos, y tratar de volver a constituirse desde el punto de vista de la innovación tecnológica y del desarrollo económico como el país central o más importante del mundo, y para ello va a tener que trabajar fuertemente en todo el mundo, cambiando sus estrategias de intervención militar. Creo que es posible que estemos asistiendo a la idea de que el control de los territorios no va a seguir realizándose por la vía de enviar tropas. Creo que esta lógica de las tropas en el exterior es una lógica que está tendiendo a desaparecer, porque hoy todo pasa por la capacidad de las nuevas tecnologías de generar inteligencia inmediata y de poder actuar, incluso de poder actuar represivamente con otra capacidad, y me parece que hoy va a estar mucho más replegado en ese sentido. Creo que el conflicto va a tener más que ver por el desarrollo de la tecnología militar, la tecnología de inteligencia, y por volver a tratar de ocupar un lugar en el comercio internacional y en la economía mundial, entendiendo que la mera inercia del crecimiento chino genera por sí misma un desplazamiento del centro económico del mundo, del Atlántico Norte, hacia el sudeste asiático. Y frente a esa situación es posible que Estados Unidos esté tratando de pensar más en términos estratégicos y menos en términos reactivos, que parecieran ser, ¿no?, las reacciones y los intereses de algunos sectores muy específicos, sobre todo vinculados a la corporación energética y militar, parecían ser más los que estaban por detrás de estos movimientos en esa región, y no tanto estrategias a largo plazo para tratar de mantener un poder blando y también un poder duro, ¿no?, a nivel internacional. Julio, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes. Con nosotros Julio Leónidas Aguirre, doctor en Ciencias Políticas, brindándonos un análisis exhaustivo de todo lo que ha representado justamente este proceso que se ha dado a partir del atentado de las Torres Gemelas en los 20 años. Exactamente, 20 años de los atentados del 11 de septiembre, también conocido coloquialmente, y todos los cambios que generó, ¿sí? Desde los cambios en seguridad de los aeropuertos, desde los cambios también en cuanto a la pérdida del equilibrio entre seguridad y privacidad, la vulneración de la intimidad, y también después qué proyección tienen países como China o como Rusia. Exactamente, los desafíos que se plantean en relación a las formas de actuar, en relación a las decisiones que toman los países en materia de derechos humanos, y todo lo que va a venir en relación a la decisión de Joe Biden de haberse retirado. Exactamente, así que bueno, nosotros seguimos, por supuesto, atentos a qué es lo que va pasando. Esta última semana hubo novedades también con respecto a Antony Blinken, secretario de Estado, que se presentó ante la Cámara de Representantes y ante una comisión del Senado para dar explicaciones sobre la retirada de Afganistán. Él la defiende y también dice que comparten responsabilidades con Donald Trump, que fue quien firmó el pacto con los talibanes. Ahora no te vayas, en el próximo bloque tenemos una propuesta re interesante en materia de medio ambiente y seguimos en la línea, en lo cultural, en lo que te sugerimos en materia de cine, de series, con lo que es el 11 de septiembre. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio.
Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado tenemos una entrevista en este mini bloque que hacemos en materia de medio ambiente interesantísima porque hay un aniversario. Exactamente. Greenpeace cumplió 50 años de existencia, esta organización internacional ecologista reconocida a nivel mundial que tiene participación en más de 55 países, está en 55 países, y nosotros vamos a hablar con el director de programas de Greenpeace Argentina, con Diego Salas. Buen día, ¿cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo andan, chicos? Buenos días, gracias por el llamado. No, gracias a vos. Bueno, primero felicitarlos por estos primeros 50 años y consultarte cómo está actualmente esta organización internacional en estos primeros 50 años. Bueno, le agradezco muchísimo el saludo y quiero hacer extensivo este saludo en realidad a quienes hacen posible la existencia de Greenpeace. Son nada más y nada menos que los socios y socias de la organización, porque estamos celebrando. Es una celebración con sentimientos encontrados, porque por un lado es un orgullo, ¿no? Poder estar hace ya media década trabajando de manera independiente. ¿Qué significa independiente? Que Greenpeace jamás recibió financiación de ningún gobierno, de ninguna empresa, y siempre se financió y llevó adelante su trabajo gracias al aporte de personas individuales. Por un lado es un orgullo y por el otro lado como que nos da... Tenemos que seguir, todavía falta muchísimo, a pesar de que hace una media década, medio siglo que estamos trabajando, 50 años, falta todavía muchísimo más. Se avanzó muchísimo en materia medioambiental desde la creación de Greenpeace, como que se fundó un nuevo activismo, ¿no? El activismo es diferente, ahora este coraje, esta valentía que Greenpeace impuso desde su comienzo, hoy lo vemos en miles y millones de jóvenes alrededor del mundo, y eso de alguna manera también nos reconforta muchísimo. Seguimos trabajando empecinados en que vamos a cambiar esta realidad ambiental que nos toca vivir a todos, esta crisis climática que nos está afectando ya directamente a nosotros, los argentinos y las argentinas. Ya no es una cuestión que pasa en el norte y demás, ya vemos que realmente las consecuencias son graves y seguimos trabajando acá en Argentina fundamentalmente para tratar de mitigar lo más que podamos los efectos de esta crisis climática. La única manera es prohibiendo de una vez por todas la deforestación en el país, que sigue existiendo lamentablemente, y tratando de evitar el desarrollo de las energías basadas en combustibles fósiles como el petróleo o el gas. Así estamos. Diego, en relación a los desafíos que se vienen, planteabas la deforestación, estos desafíos en materia fósil, pero ¿cuáles crees vos que son los desafíos tanto a nivel nacional como a nivel mundial en relación a lo que viene y el rol de la juventud en esto? El desafío más grande, sin ningún lugar a dudas, es abandonar de una vez por todas, como te decía antes, el uso de combustibles fósiles, el petróleo y el gas, no solo porque ya no son económicamente rentables, sino porque son más que combustibles para la humanidad, es combustible para el cambio climático el petróleo y el gas. Cuanto más sigamos consumiendo, más vamos a seguir generando gases de efecto invernadero que más van a seguir incrementando y potenciando los efectos del cambio climático, que ya es una realidad, como les decía anteriormente. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de minimizar esas consecuencias. Pero la crisis climática no solo se da por una cuestión del uso de combustibles fósiles, cuando en realidad el mundo entero, y sobre todo Argentina, tiene el viento y el sol nacieron en Argentina prácticamente, para ser un poco más coloquial. No podemos desaprovechar esta oportunidad. El mundo está tendiendo a lograr esta revolución energética, cambiar la matriz energética de llano como para evitar que esto siga ocurriendo, pero también hay otros factores que ponen en riesgo el clima, como es la deforestación. Las emisiones que se producen por la destrucción de los bosques también es significativa y muy grave, y en Argentina la deforestación sigue siendo uno de los problemas ambientales más graves, a pesar de que hay una ley que fue sancionada en el 2007, gracias a que 1,5 millones de argentinas y argentinos le exigimos al Congreso de la Nación que sancionara esta ley. Hoy, incluso en pandemia, durante el año pasado, cuando todos estábamos en casa, las topadoras siguieron arrasando los bosques nativos. Por eso estamos empecinados en la deforestación cero. Hay que entender que destruir un bosque es terminar con la vida que hay en el bosque, por eso decimos que destruir bosque es un crimen. No es que se está violando solo una ley, no, se está convirtiendo en un crimen ambiental. Y lo mismo pasa en el mar argentino. En el mar argentino se pretende perforar el fondo del mar argentino para buscar petróleo, cuando en realidad el desafío más grande es abandonar el petróleo y el gas. Ponen en riesgo no solo lo que es nuestro mar argentino, sino la vida que hay en el mar.
la vida de la ballena franco-austral, por ejemplo. Entonces vamos a evitarlo y vamos a trabajar y seguimos trabajando en eso. Perfecto. Diego, te hago brevemente la última consulta. ¿Qué esperan de la cumbre, de la COP26 en Glasgow, que ustedes van a estar presentes? Más allá de las convenciones y de las firmas y de los acuerdos que se logren en este tipo de convenciones, lo importante es la puesta en vigencia, ¿no? Y el respeto y que se cumpla con lo que se promete. Lo que pretendemos, como decía, es un compromiso asumido por los líderes globales para realmente combatir el cambio climático. Desde las potencias, que son las que más generan, hasta los países subdesarrollados, que son los que más necesitan de la colaboración de esas potencias a nivel económico, pero que al mismo tiempo necesitan también darse cuenta de que los cambios pueden comenzar del sur hacia el norte y no solo del norte hacia el sur. De vuelta, lo más importante de este tipo de reuniones, sobre todo esta última que se viene, es que los líderes asuman que realmente esto ya es grave, es una realidad, y que si no se ponen a trabajar, a accionar ya, y no queda solo en lo discursivo, sino que realmente se empiezan a cumplir con acciones concretas, este tipo de resoluciones, no vamos a llegar a nada. Y vamos a estar ahí como testigos de eso que se esté trabajando, pero por sobre todas las cosas vamos a seguir presionando a los gobiernos y a las empresas para que cumplan con lo que se propone, con lo que el planeta necesita. Y la única manera de poder lograr este tipo de presiones es contando con la participación de la gente, porque déjenme cerrar con esto, que es muy importante. Perfecto. Greenpeace es Greenpeace porque es una organización independiente. Greenpeace no recibe plata de ningún gobierno, porque quienes quisieran financiarnos justamente serían los que más están empecinados en destruir el medio ambiente. Greenpeace no depende de que una persona done $1 millón. Greenpeace depende de que 1 millón de personas donen aunque sea $1 y se involucren en nuestras causas, en nuestras campañas y accionen desde su casa. Entonces, si todos estamos juntas en esto, estamos convencidos de que vamos a lograr solucionar esta crisis ambiental que nos toca vivir a nivel local y a nivel global. Diego, brevemente, ¿cuál es el mensaje que le dejás a la generación Centennial, a la generación Alfa? Que dependemos de ellos. Lamentablemente, por un lado, les tengo que pedir perdón a las nuevas generaciones porque nosotros no hicimos el trabajo que correspondía como para dejarles un planeta, aunque sea igual que el que recibimos, pero ellos y ellas tomaron esa conciencia que nosotros no teníamos a esa edad y tienen una fuerza y un empuje que mueve realmente montañas, literalmente, mueve muchísimo más que eso, que no pierdan ese entusiasmo, esa energía y que se convenzan de que el paso que están dando, que pueden dar, no es únicamente el de ellos, sino es el de millones y millones de chicos y chicas alrededor del mundo y que nos terminan beneficiando a nosotros. Lo que nosotros lamentablemente no pudimos hacer por ellos, ellos lo pueden hacer por nosotros también. Entonces, fundamentalmente eso, que no pierdan la esperanza, que no pierdan el empuje y que confíen en que se puede lograr el cambio que se propone. Clarísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Diego Salas, director de programas de Greenpeace Argentina, que justamente acaban de cumplir esta semana sus primeros 50 años y lo que decía, ¿no? Este sentimiento contradictorio del orgullo de tener 50 años de vida, pero a la vez en este contexto de que se ha acrecentado la crisis climática, también la pérdida de la biodiversidad y demás, ¿no? Interesante sobre todo la perspectiva, la interpretación en relación a los desafíos con los que se encuentran hoy por hoy y también desde esta lógica en la cual ellos articulan y trabajan sin financiaciones públicas, sino con un rol de lo privado. Bueno, algo interesante también y ver cómo se proyecta justamente desde las juventudes, desde estos sectores que tienen una perspectiva, una interpretación distinta, diferente a las demás en materia medioambiental. Exactamente, pero bueno, nosotros tenemos que seguir y vamos a lo que sería el segmento cultural de este bloque y como te habíamos anticipado lo vamos a relacionar con esta entrevista que tuvimos analizando los 20 años del atentado a las Torres Gemelas, qué es lo que cambió en el mundo y hay una producción artística, sí, filmográfica de Netflix que es ideal para entender todo esto, ¿no?
punto de inflexión. Exacto, punto de inflexión. Interesantísimo, es un trabajo que representa justamente una línea, podríamos decir. Línea del tiempo, exacto. En cuanto al proceso, desde los inicios que plantea en relación a cuál es la apertura de este conflicto, que si bien viene previamente a cuando lo plantea el trabajo documental, es un buen punto de partida. Y en 4 capítulos de una duración de alrededor de 1 hora te permite justamente poder interpretar el conflicto histórico, los roles de las potencias, el atentado internamente, tenés mucho dato, mucha información. Sí, mucho testimonio también. Y una capacidad crítica interesante. Pero interesantísima, ¿por qué? Porque son 5 capítulos de 1 hora, como decías, pero el tema es que van mezclando todo, van mezclando archivos, van mezclando testimonios. Y siempre, digamos, de esta perspectiva, no desde el hecho de decir, bueno, Estados Unidos es el gran ganador de esta guerra y ya era hora de salir. No, todo lo contrario. Hay una gran crítica hacia el rol de Estados Unidos en la lógica intervencionista después de los atentados que llevaron a la guerra en Afganistán, que llevaron a la guerra en Irak y que permitió también otras vulneraciones de derechos como por ejemplo los derechos humanos, cómo se avasalló sobre el derecho a la privacidad. Todo eso está reflejado muy bien en la docuserie de Netflix. Algo muy interesante también es el análisis que hacen del rol de los servicios de inteligencia, las torpezas propias planteadas por los propios servicios de inteligencia, nada más ni nada menos un análisis muy interesante de Guantánamo, la posición, el rol de Estados Unidos en materia de derechos humanos, un gris tremendo y una falta de autoridad moral por parte del propio Estados Unidos en la materia. La invasión a Irak hacen una síntesis también, donde Excelente. después terminan reconociendo públicamente que no habían armas de destrucción masiva. Exacto, que ellos tenían supuestamente pruebas de estas armas de destrucción masiva. Después dijeron que en realidad lo que estaba pasando allí es que estaban refugiando terroristas. Nunca hubo pruebas de nada y en cierta forma terminan reconociéndolo los mismos funcionarios a cargo de comandar esta guerra. Aparte algo también que es muy interesante, el mismo planteo, porque entrevistan a soldados, a funcionarios en el momento de Bush cuando llama a la guerra justamente hacia Irán, que los mismos soldados no tenían conocimiento de por qué estaban ahí. La verdad que es un trabajo que en serio te tenés que tomar un rato para verlo y no estés con el celo encima, no estés recibiendo algún mensaje, nada por el estilo. Hay que prestar Tomate atención. ese ratito, analizalo bien porque, insisto, da un material muy interesante, muy rico, genera perspectiva y dentro de esa línea te toca temas en materia de derechos humanos que son clave. Exacto. Bueno, repito entonces, en Netflix y se llama Punto de Inflexión, 11 de septiembre y la guerra del terror y contra el terrorismo. Excelente, 5 capítulos de 1 hora, pero realmente vale la pena, porque lleva mucho tiempo, pero vale la pena para entender todo este proceso. Nos estamos por ir, pero no me voy a ir sin que me cuentes cuál es el outfit, qué es lo que te han presentado hoy. Divino el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para justamente este programa de Enlace Internacional. Hoy estoy usando un vestido que es precioso, es único, es exclusivo y es de Juniel, que es la marca registrada de Ellen Hansen. Lino 100% natural, blanco, miren lo que es precioso, de una línea romantic, me encanta, es súper favorecedor, tiene detalles en lo que son las mangas, por supuesto, aquí las mangas, en el escote, es divino. También lo que sería la gargantilla es de Juniel, de la marca registrada de Ellen Hansen, que tiene materiales nobles y piedras naturales de diferentes colores. Recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja a moda responsable y sustentable. Les recomiendo que vayan porque van a quedar enamoradísimas de todo lo que tienen allí. San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, y las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta propuesta que es Enlace Internacional, una lectura, una interpretación federal de la política internacional. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a Canal Sama en San Juan, Canal 3 de San Martín y Canal 13 de San Luis. Chau, chau.